Valparaíso, la ciudad más importante de Chile hasta comienzos del siglo XX por sobre la capital Santiago, cuna del periódico en circulación más antiguo del mundo en español, de la primera transmisión de televisión del país, del primer cuerpo de bomberos y del primer telégrafo de Sudamérica. Aquí nacieron Joaquín Eduardo Bello y el Gato Alquinta. Rubén Darío dio inicio aquí a la revolución literaria modernista. Valparaíso vio nacer a Pinochet. Fue testigo del inicio de la militancia política de Allende y presenció la muerte de Portales. Neruda recibió su último año de vida en la Sebastiana y Cayetano Brulé encontró en el puerto su nueva patria. En este lugar de terremotos y escaleras, acordeones y tabernas, marineros y marinos, como dijo una vez Benedetti, se han escrito incontables historias que de una u otra forma han hecho su parte en el tejido del ADN de un país. Sin embargo, también son muchas las historias ocultas, desconocidas y anónimas, y sin una voz que hablase por ellas. Hasta ahora. Valparaíso también es cuna del escritor Jorge Baradit Morales, quien en su último libro se aleja de la ficción en la que nos tenía acostumbrados para intentar abrir nuestra mente y de construir algunos relatos oficiales que son hitos históricos del país. En su libro, La historia secreta de Chile, Baradit nos muestra un relato distinto, redefinible, que nos permite abrazar de una forma más humana a personajes históricos celebrados en actos por el país y también a los más desconocidos. Los secretos en la historia abundan. Claro, hay algunos que son más secretos. Es más, solo hace falta ver con un poco más de atención para encontrar elementos que no se encuentran fácilmente en los textos de historia. Por ejemplo, a mis pies se encuentra la placa que señala la costa original de la ciudad, muy lejana a la actual. Allá arriba se encontró el castillo San José, construido para defender a la ciudad de los piratas ingleses, lugar donde luego se levantó el primer observatorio astronómico del país. Aquí abajo se encuentran los restos de una fragata española capturada por la Armada chilena llamada Esmeralda, la que 5 años después de su captura se va a utilizar como un muelle. En homenaje a este barco, en 1855 se bautiza con su nombre a una pequeña corbeta de madera construida en Inglaterra. Y 10 años después, este barco captura a la que sería su ilustre compañera, la Covadonga. Y casi 15 años después de esto, esta humilde fragata va a ser el escenario de uno de los eventos más importantes y trascendentales en la historia de Chile. Entonces nuestra presencia en este lugar, en la Plaza Sotomayor de Valparaíso, no es casualidad, ya que son muchos los elementos simbólicos que de alguna manera juegan con el misterio que esconde la historia. A mis espaldas, el monumento a los héroes de Iquique. La historia es archiconocida. El 21 de mayo de 1879 se llevó a cabo el combate naval de Iquique, donde se enfrentó el acorazado Huáscar con la corbeta Esmeralda, resultado en el hundimiento de esta última y causando el alzamiento de los chilenos debido al acto heroico de su capitán Arturo Prat, quien abordó el Huáscar con el fin de capturarlo y lograr una imposible victoria chilena. Pero ¿sabían ustedes que años antes de este combate, Prat salvó a la Esmeralda de hundirse en un temporal, salvando así el escenario de su eventual muerte? ¿O que esta plaza lleva el nombre del ministro de Guerra que designó a Prat para hacerse cargo del bloqueo de Iquique, el señor Rafael Sotomayor, cuyo hijo sería uno de los mayores responsables de la matanza de la Escuela Santa María de Iquique? ¿O que este héroe nacional en realidad estaba en este barco como castigo por defender a su primo por haberse casado con una viuda sin el permiso de la Armada? ¿Y sabían acaso que los restos de Prat fueron traídos a este monumento a bordo del Huáscar, el mismo barco en el que murió y que causó la muerte de más de 140 marinos? ¿Y sabían ustedes que el capitán Prat perdió una hija meses después de nacida, con la cual fue capaz de comunicarse mediante una medium en alguna casona de los cerros de esta ciudad? El gran Arturo Prat, homenajeado cada 21 de mayo en escuelas y desfiles de todo el país, un héroe romántico, un santo laico amante de la familia, un hombre que encarna todas las características ideales de todo este país. Era un ferviente espiritista. En su libro, Baradit no nos habla de ficción y de relatos mágicos. De acuerdo a la historia secreta de Chile, fue su tío, don Jacinto Chacón, y Eduardo de la Barra quienes lo introdujeron a este mundo, al cual también luego se sumó Carmela Carvajal. Se dice también que ellos mantenían correspondencia a menudo sobre su aprendizaje en estas prácticas. En las sesiones de espiritismo en las que participaba, Prat no solo buscaba comunicarse con sus seres queridos como su padre y su pequeña hija, sino que también buscaba respuestas a temores e inquietudes que lo atormentaban. Creía en Dios y la reencarnación, pese a su creencia católica. De hecho, entre sus pertenencias, luego de su muerte, se encontró literatura ocultista y espiritista como el Evangelio según el espiritismo.
Imaginemos ahora a Prat en Iquique, seguro de sí mismo, seguro de sus hombres y seguro de que ese famoso salto, el abordaje al Huáscar en la Guerra del Pacífico, no es hacia la oscuridad sino hacia otra cosa. Seguro de que la muerte no es el fin, sino el inicio de un nuevo mundo, un reencuentro eterno con las personas queridas que vamos dejando en el camino, la reconstrucción de los pedazos del corazón que se nos mueren cuando un hijo se va, cuando un padre desaparece, cuando tu pareja se desgarra con tu partida. Prat no era un católico practicante, no pertenecía al clero y meses antes de su partida escribe en su diario la importancia que tiene la forma en que uno muere para potenciar la vida siguiente. Entonces, a la luz de esta creencia, y más aún entendiendo la importancia que tenía para él la forma en que uno muere, ¿cómo entendemos este ya legendario abordaje? Y más aún, porque estos elementos tan relevantes en la vida de un héroe, admirado por su coraje y valentía por todo el mundo, ¿no son parte del relato histórico oficial? La historia es líquida, blanda, moldeable, cortable, redefinible y esculpible. No está hecha de mármol, es arcilla en manos de vencedores y de la clase dominante. Por ello, quizá jamás se nos dirán abiertamente que la independencia de América es parte de un proceso conspirativo de un grupo de masones, o que O'Higgins no fue más que un estorbo en todo ese movimiento, una astilla difícil de sacar. Nos quejamos porque hay calles en nuestro país con nombre de futbolista, pero no decimos nada frente al hecho de que la avenida principal de esta ciudad lleva el nombre del presidente que mandó a matar a 2.000 trabajadores en el norte de Chile. Al final, esta historia que nos cuentan los textos escolares, estos hechos que forman parte de quienes somos como país, no son tan reales como imaginamos. La subjetividad abunda y los secretos también, y lo mejor que podemos hacer es intentar indagar, escarbar esa costra construida por lo establecido para armar una verdad un poco más real. Ya en las memorias, un pasado ficticio ocupa el sitio de otro, del que nada sabemos con certidumbre, ni siquiera que es falso. ¿Quieren saber más? ¿Quieren conocer más secretos aún? Aquí los pueden encontrar.